Bienvenidos otra vez. En este episodio vamos a estar ahondando a la sombra de lo masculino. Ya vimos la sombra de lo femenino, pero ahora nos vamos a meter a cuál es la patología masculina cuando los hombres se comportan mal, cuando los hombres se van a su lado oscuro. ¿Qué es lo que tendemos a ver? Y lo que tendemos a ver en la sombra de lo masculino es sociopatía, narcisismo, sadismo y maquiavelismo. Algo que David Boss, un psicólogo evolutivo, llama la tríada oscura. Ahora, si no vieron el video sobre la sombra de lo femenino, a esta se los recomiendo, pero ¿qué quiere decir esto de...? En cultura popular hay mucho hablar sobre energía femenina y energía masculina, y ya si nos metemos un poquito más a temas como metafísicos o gente que les gusta símbolos y ese tipo de espiritualidad, etcétera, ya vamos a hablar como temas de divine feminine, ¿no? Como lo femenino divino. Hablan muy poco de lo masculino divino, pero también existe. Y muchas personas no les gusta este discurso porque les parece que es reduccionista, que es sexista, que es meternos a roles de género, a estereotipos, etcétera. Sin embargo, esto no es así. La sombra de lo femenino vamos a ver que hay patologías como borderline y como histrionismo, principalmente codependencia y madres edípicas, que generalmente las codependientes tienden a ser edípicas con sus hijos. ¿Qué es edípicas? Te sobreprotejo para que dependas de mí, nunca crezcas y nunca me puedas dejar, ¿no? Entonces son personas muy dependientes. Así es como cuando las mujeres se van a su sombra, así se degeneran las mujeres. Y los hombres se degeneran hacia narcisismo, sociopatía, maquiavelismo y sadismo. Son espejos complementarios. Ambos, en lo femenino y en lo masculino, estamos hablando estar en la sombra o en la patología o en el lado oscuro de esa personalidad. Obviamente hay un lado femenino muy bonito y un lado masculino muy bonito. ¿Por qué decimos que esto es energía masculina y esto es energía femenina? Bueno, porque sí vemos que las estadísticas nos señalan que por cada 4 hombres dentro de la tríada oscura, sociopatía, narcisismo, maquiavelismo y narcisismo, por cada 4 hombres hay una mujer. Es predominantemente masculino por varias razones genéticas, contextuales, crianza, etcétera, hormonales. Los hombres manifiestan esta sombra con mayor frecuencia. Y el borderline y el histrionismo y las personalidades codependientes, hay más mujeres. Entonces son predominantemente femeninas. ¿Quiere decir que no hay sociópatas mujeres? Sí, hay sociópatas mujeres, pero tiende a manifestarse más como trastorno borderline. ¿Quiere decir que no hay hombres con trastorno borderline? Claro que hay hombres con trastorno borderline o hombres histriónicos, pero son hombres que tienden a ser femeninos o son mujeres que tienden a ser masculinas. Por ejemplo, un ejemplo de el mainstream de una narcisista mujer, pero que se comporta como lo hace un narcisista hombre, es Samantha de Sex and the City. O sea, es yo, asertiva, sumamente asertiva, mujer de negocios, voy tras lo que quiero. Todo eso son características que predominan en los hombres. Muy baja en empatía, no le interesa agradar, que estas dos son femeninas. Utiliza a los hombres como objeto de deseo, o sea, te consumo, te uso para mi propio placer y luego te desecho como basura. Muy pocos escrúpulos en el sentido de, ay, me quiero meter con este hombre, está casado, no me importa. Entonces ella es una mujer que se manifiesta, que es de la cultura pop, es un personaje, pero se manifiesta como un narcisismo masculino, no como un narcisismo femenino que es más histriónica. Tiene sus rasgos histriónicos, pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces a eso nos referimos con la sombra de lo masculino, cuando lo masculino sale mal. Y vamos a analizar, yo entiendo mejor con ejemplos, entonces les voy a poner ejemplos de diferentes personajes que están en la cultura del medio, del espectáculo, yéndonos primero, el narcisismo, incluida la sociopatía, es un espectro. Después del narcisismo maligno sigue la sociopatía. Dentro de la sociopatía vamos a encontrar este maquiavelismo y este sadismo. Sadismo es obtener placer del sufrimiento ajeno, no estamos hablando de temas sexuales, y maquiavelismo es esta capacidad de planear cuidadosamente para obtener beneficio de los demás o explotar a los demás. Entonces vamos a encontrar esto en la sociopatía y vamos a analizar personajes como Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein y Sergio Andrade. Más para acá tenemos el narcisismo maligno, esa es la expresión más grave. Hacia allá una expresión moderada o leve de un trastorno narcisista tenemos después a un Alfredo Adame, que lo vamos a analizar, y después en la expresión que yo considero más integrada y más sana, y les voy a ir platicando por qué,
considero a este Roberto Palazuelos. Todos son narcisistas, todos usan defensas muy similares en mayor o en menor medida. Vamos a analizar cuál es la infancia de cada uno, cuál es la infancia de una persona que tiende a desarrollar una personalidad narcisista, qué características tiene, qué hace que una persona pueda estar en un espectro muy grave de narcisismo y una persona pueda estar en un espectro más leve, más integrado, inclusive sano. Y ahorita les platico qué quiero decir con esto. Y todo esto lo voy a ir poniendo con ejemplos que voy viendo, inclusive algunos videitos que saqué de internet que están geniales para ejemplificar cómo se ve un narcisista, para no nomás decirles la teoría, sino que ustedes realmente lo puedan ver. Ahora, ¿qué hace que una persona narcisista esté en el espectro más grave? Nosotros tenemos una persona narcisista y en el núcleo hay mucha vergüenza, eso lo vamos a ir viendo. Y toda la grandiosidad y las defensas y la personalidad que se organiza o que se muestra está organizada alrededor de que esa vulnerabilidad no sea tocada, que es un vacío inllenable y que es una vergüenza. Cuando una persona está más hacia el narcisismo maligno y la patología, vamos a ver que ya están totalmente desconectados de la parte vulnerable, que es lo que nos hace humanos y nos hace conectar con otras personas y tener empatía y muchas cosas más. Ya están totalmente desconectados de la herida principal. Ya está su self fusionado totalmente con las defensas, la grandiosidad, el sentirse con derecho, todas estas características que vamos a ir analizando, ya están fusionados con el self de manera que ya no hay un yo que observa mi grandiosidad, ya no hay un self que observa, ya nada más yo me siento grandoso, pero no puedo observar que la grandiosidad es una parte de mí que en realidad tiene una función protectora. Ya esa capacidad no está. Entonces ya nos deshumanizamos muy fuerte. Ya en el espectro medio, que sería este Alfredo Adame, sería un ejemplo, pareciera que sí la vergüenza todavía está dentro, porque lo ves que tiene reacciones como muy desproporcionadas, o sea, toca la vergüenza y se triguea. La vergüenza todavía está ahí, pero me parece que la tiene negada. Y vemos en una persona como Palazuelos, que esa parte de ahí está integrada, la reconoce, la platica, la admite. Es el único que puede encontrar ejemplos de él hablando sobre cómo le hirieron ciertas cosas de su infancia, sobre la falta de amor y cómo eso hizo su personalidad. ¿Ok? Entonces tiene conciencia de cómo estas heridas formaron ciertos rasgos de carácter, que son las adaptaciones que tenemos para lidiar con este contexto que nos está haciendo daño, y observa eso. Entonces, para aquellos que estén relacionados con el eneagrama, que dice, bueno, pues en el eneagrama dice que hay 9 eneatipos y que cada uno tenemos un eneatipo predominante, que es por números. Entonces vamos a suponer, bueno, yo en el eneagrama soy un 5 y en psicología sería esquizoide. Cuando yo digo que soy esquizoide, yo no tengo un trastorno de personalidad esquizoide, lo pienso más como lo habla en el eneagrama. ¿Cómo se ve un esquizoide en su sombra? Se va hacia un trastorno que se puede diagnosticar. ¿Cómo se ve un esquizoide cuando está funcionando adecuadamente? Ya no es diagnosticable, pero sigue siendo la misma persona. Lo mismo pasa en psicología. Si tú eres obsesivo, no vas a dejar de ser obsesivo. Lo que puedes hacer es canalizar esa obsesión de forma adecuada, que te sea útil, moverte hacia el empuje, hacia adelante, aprender a integrar un poquito cierta flexibilidad, pero no vas a dejar de ser obsesivo. Pero no por eso tú sigues siendo obsesivo, nada más que clínicamente un psiquiatra ya no te va a diagnosticar porque estás funcionando perfectamente y porque aprendiste a utilizar aquellas defensas que desarrollaste para lidiar con la situación que estás lidiando en tu infancia de forma que sea útil para ti y para las personas que te rodean. Eso quiere decir que nuestra personalidad está sana. ¿Se me quita ser obsesivo? No. Como en el psiquiatra decir que sí, aquí decimos no. Es como el eneagrama, sigue siendo un 1, nada más que ahorita eres un 1 sano. Lo mismo pasa con el narcisismo. Entonces, mientras que yo no creo que Palazuelos tenga un trastorno de personalidad narcisista porque se me hace que está bien integrado, su personalidad sigue siendo narcisista. Alfredo Adame sí creo que tenga un trastorno, Trump sí creo que tenga un trastorno, y ya los otros 3 pues evidentemente son unos sociópatas hechos y derechos y la evidencia no los dice. Ahora aquí tengo que tener un disclaimer muy importante. Yo no puedo diagnosticar a alguien que no conozco y que no tengo una experiencia individual con ellos. Sin embargo, hay tantas entrevistas allá afuera que realmente puedo observar estas actitudes, estos comportamientos como lo hago aquí en el consultorio.
Y entonces yo no puedo decir o decir que tienen un trastorno de personalidad, pero sí puedo decir lo evidente que es. Estas personas tienen actitudes y su discurso es igual al de una persona que tiene un carácter narcisista. Eso es lo que puedo decir. Vamos a empezar con la infancia. En la infancia de una persona narcisista pudieron haber sucedido varias cosas, pero muy comúnmente vemos que ese niño tuvo padres narcisistas él mismo o ella misma, de manera que estos padres utilizaban a sus hijos como algo que llamamos extensión narcisista. Extensión narcisista es: yo necesito que tú seas grandioso, que seas competente, que seas exitoso, que seas el más guapo, que seas la mejor bailarina, que seas talentoso. Yo necesito eso porque tú eres un reflejo de mí. Y entonces yo voy a ser la mamá que a lo mejor a mi hija ni le gusta el ballet, pero la llevo y la presiono y la presiono y la presiono. Y cuando mi hija tenga su festival de ballet y le vaya increíble, voy a hablar de cómo fue gracias a mí que ella lo hizo también, por todos los sacrificios que yo hice. O sea, me voy a robar la estrellita. Es esta parte donde los papás validan a sus hijos por los éxitos que tienen y no por lo que son. Entonces, un papá narcisista va a validar que qué bueno que te sacaste menos de 10 en esta casa. Aquí tontos no, aquí, ¿y tú eres tonto? Y entonces menos de 10 no, y yo necesito que tú tengas 10 porque menos que perfecto es inadmitible para mí. Eres poca cosa, eres insuficiente, y como nadie es perfecto, pues obviamente estamos fallando constantemente. Entonces estos niños pueden seguir este estándar alto con tal de complacer o de agradar a sus papás y convertirse en esa extensión narcisista que los papás tanto quieren o tanto necesitan para validar su propia autoestima. Y no saben validar el proceso. Hay algo que se llama growth versus set mindset, o sea, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. Y lo que nos dice en la literatura es que cuando tú validas a un niño por el proceso que lo lleva a cierto éxito, es mucho más probable que el niño tenga éxito, o inclusive cuando tiene fracasos, que se pregunte qué parte del proceso estoy fallando, porque lo importante es el proceso. Entonces, por ejemplo, alguien narcisista va a decir: ay, claro que ganaste el partido de fútbol, es que tú eres lo máximo y aparte yo te estuve trayendo a todos tus entrenamientos, eres sumamente talentoso, eres el mejor. El talento es algo que lo tienes o no, o sea, es gratis y no tienes que hacer ningún esfuerzo para tenerlo, ¿no? Y es muy diferente una mamá que diga: mira, qué padre que ganaste el partido de fútbol, vi todo el esfuerzo que pusiste, vi lo disciplinado que fuiste, cómo no faltabas a ningún partido. Entonces estás validando esfuerzo, disciplina, vi cómo trabajabas en equipo, en este juego me encantó que pudiste haberte quedado la pelota, pero sin embargo sabías que lo mejor para el equipo era pasarla y permitir que alguien anotara cuando pudiste haber sido tú. Entonces esta capacidad de ver por el bien mayor y no solamente por ti. Entonces validas todas estas actitudes y este niño empieza a generar una autoestima sano de: soy una persona disciplinada, soy una persona que sabe trabajar en equipo, soy una persona colaborativa, soy una persona que logra lo que se propone, de manera que si no gana el partido, de todos modos estas características fueron validadas. O sea, su autoestima no depende de ganar o no ganar el partido, depende de las características que hacen que sea más probable ganar el mentado partido. Pero si te dicen que eres la más guapa del mundo y la más inteligente y la más bonita y la más talentosa, si un día no me saco 10 en el examen, pues entonces ya soy tonta. ¿Me explico? Porque son cosas que no se trabaja para ser inteligente, no se trabaja para ser talentoso, no se trabaja para ser bonitos, son cosas que nada más pasan. Y entonces al narcisista le validan esto y es como que le inflan el ego, le inflan, lo superficial se lo inflan, pero interno esta base sólida que es: soy disciplinado, soy dedicado, soy considerado, soy amable, soy buen amigo, soy bueno trabajando en equipo. Todo esto que te hace sentir que tú tienes algo interno, que estás lleno, que tienes sustancia, no existe. Entonces es un globo inflado por estos papás narcisistas y adentro no hay nada. Y obviamente terror, porque si fracaso en el examen o no me veo bonita o subo de peso, entonces ya no valgo y se acabó. Entonces es papás narcisistas, que los hijos se vuelven una extensión narcisista de sus padres para que los padres puedan sostener su autoestima y vivir a través de los hijos todos sus sueños frustrados. La siguiente es que vemos papás tiranos y mamás
codependientes o mamás débiles y frágiles. Cuando hay un papá tirano, hay una mamá débil y frágil, porque son opuestos complementarios. Dos tiranos, pues no, chocan y se separan, no se juntan mucho tiempo, no durarían. Y vemos tanto en la historia de, no sé de los padres de los sociópatas que les comentaba, pero sí, tanto de Palazuelos como Adame, como Trump, todos tuvieron padres muy duros. En el documental de Trump en Netflix hablan del papá como un verdadero tirano, una persona abusiva con la mamá. Tienen un papá tirano y una mamá frágil. Entonces el niño futuro narcisista se ve en este dilema. O me identifico, ¿qué se identifico? ¿Cuáles características voy a imitar? ¿Las de mi papá o las de mi mamá? Si los dos están sanos, absorbemos un poquito de las dos, más el temperamento que ya traemos, más la cultura, etc. Pero absorbemos un poquito de las dos. Pero cuando yo veo que están los dos en su lado oscuro, ella está en la sombra de lo femenino y en la sombra de lo masculino, me veo en una decisión de decir, ¿me identifico con mi mamá y detesto lo masculino porque es tirano? ¿O me identifico con mi papá tirano y detesto lo frágil porque es débil? Y el futuro narcisista decide identificarse con el tirano y volverse un tirano él mismo en lugar de con la víctima y ponerse en la situación de ser victimizado, humillado, sobajado, oprimido él mismo. Entonces dice, yo también tirano. Y luego el papá tirano, como es en el caso de Trump, valida eso. Eso está muy bien, mijito, bravo. Gira alrededor del dinero, de los negocios, de toda esta parte como material que es más masculina que femenina. En cuanto a material no que las mujeres no nos interesan cosas en cuestión de vanidad, pero las mujeres giran más alrededor del mundo relacional, de las emociones, de lo que puedo obtener de la gente. Esa es la sombra de lo femenino. Y acá es más como, inclusive cuando saquean a las personas, es como objetos sexuales, no de que quiéreme, cuídame, ponme atención, que eso lo hace más la sombra femenina, no. Es dinero, es tratar a las personas como objetos sexuales, o sea, llenos de objetos y de adornos que eleven mi estatus, que es muy importante para una persona narcisista. Y la última situación que vemos, pero eso es más común en la sombra de lo femenino, pero también lo podemos ver aquí, es lo contrario. Mamás edípicas y figuras débiles, padres débiles o ausentes que no rompieron el Edipo. ¿Qué quiere decir romper el Edipo? Cuando un bebé nace del cuerpo literal de la mamá, o sea, estaba dentro de mamá, literal, la simbiosis era literal, para llegar a los brazos de mamá y comer de su cuerpo, ¿no? Dar pecho. Entonces, bebé y mamá los primeros meses de vida están fusionados. Y estas características más femeninas, cuando están sanas, hace que este proceso evolutivo nos evolucionamos de forma que salimos más altas en compasión para poder cuidar estos infantes, sentir mucha compasión por ese bebecito que tienes que cuidar, mucha ternura. Son estas características que vemos más en las mujeres: compasión, ternura, empatía, etc. Y ese bebecito recién nacido necesita eso de una mamá. Pero después llega el padre, por ahí entre 1 año y 3 años, las necesidades del niño van cambiando. Ya no solamente necesita este cuidado, esta dependencia, también necesita el juego, el arrojo, el ir hacia la vida, el explorar límites y disciplina. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a ser impulsivos, a decir mentiras, a hacer chantajes, a hacer berrinches, y ahí compasión excesiva. No hay límites y los niños necesitan límites para desarrollar su personalidad adecuadamente. Los límites les enseñan 2 cosas: control de impulsos, tolerancia a la frustración y un compás moral. Eso no está bien. Y al principio los niños evitan hacer cosas que los papás los regañan porque temen la consecuencia, pero después se internaliza y ya tenemos un compás moral integrado. Entonces, ¿qué pasa? Por varias situaciones, pero bueno, tenemos esta mamá edípica que dice, yo lo voy a sobreproteger para que se quede conmigo para siempre. Y generalmente las mamás edípicas es, ay, tú eres lo máximo, tú eres el más bonito, el más bello, el más perfecto. Oye, pero tu hijo es un drogadicto, bueno para nada, flojo, no, ciegas, ¿no? O sea, no veo. Y cuando papá intenta entrar, ¿cómo se ve esto? Ponle que el niño se cae. Y la compasión de mamá lo que quiere hacer es, ay, mi rey, no, chiquito, ven, yo te cuido. Y papá empieza a decir, no, espérate, no pasa nada, a ver, levántate. Y empieza como a frenar esa amor devorador y sobreprotección de mamá para que el niño empiece a desarrollar autonomía, para que tolere la frustración. Papá es más hábil poniendo límites. Y entonces cuando hay una mamá devoradora y un papá débil, mamá lo que dice es, cuando papá quiere entrar, de que
déjalo, déjalo. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Tú cállate, hazte para allá, tú no sabes. Véngase, mi amor. Entonces anula a papá y quita todo lo que aporta un papá en la crianza, que es tolerancia a la frustración, límites adecuados, socialización, exploración, ir hacia adelante, en fin. Anula todo eso para tenerlo aquí y lo sobreinfla, ¿no? Como que esos niños que no se destetan nunca. Y no desarrolla personalidades como, sí desarrolla personalidad narcisista, pero no exactamente las que vamos a analizar. Pero vamos a ver eso. O un papá ausente y una mamá devoradora, ¿no? No hubo nadie que rompiera el Edipo. Entonces vamos a ver que cuando no hay alguien que ponga límites y disciplina, también vamos a ver que se desarrollan estas personalidades narcisistas. Ahora, aquí es donde vamos a empezar a ver unos ejemplos sobre esto. Vamos a empezar con Trump. Y lo primero que vemos de Trump es esto que yo les platicaba, que tuvo un papá sumamente exigente, una mamá débil. Vean la cara del papá, o sea, tiene cara de sociópata. Y hablan de que era un sociópata en el documental, pero sobre todo quiero que vean a la mamá, ¿no? Y lo que quiero que vean es obviamente la expresión tan diferente de suavidad, de mamá papachona, digo ricachona, con un muy mal estilo, pero bueno, ese es otro tema. Y le están preguntando, ¿alguna vez dudaste o pensaste que no se iba a recuperar tu hijo? Y quiero que vean esto. Abarcó más de lo que puede. No, nunca. Yo siempre supe que se iba a recuperar. Nunca tuve duda de él. Es un video muy corto, pero con el contexto del documental te das cuenta cómo esta mamá que no pone límites, que es hipercomplaciente, que vive en negación total, porque es normal decir, es normal tener dudas, pero yo no tengo dudas sobre ti porque mi hijo es tan grandioso que yo confío ciegamente en él o en ella. Parece que esto es positivo. No es positivo. Es normal tener dudas y señalarles. ¿Ya viste que te puedes quedar aquí? Porque nadie es a prueba de nada, ¿no? Entonces, cuando tú engrandeces, eso hace pacientes narcisistas. Y sobre este mismo tema, ahora vamos a ver un ejemplo de Adame. Este video está buenísimo porque abarca defensas narcisistas, abarca infancia. Mi papá era un hombre extremadamente guapo, extremadamente inteligente, no fumaba, no tomaba, exitoso, un hombre... Ok, eso está genial. Extremadamente guapo, o sea, asociación narcisista, ¿no? Yo soy hijo. Y lo mismo hace Trump, yo soy hijo de una persona sumamente capaz. Y lo mismo hace Palazuelos, de hecho. Y un día me dijo, mira, cuando yo tenía como 11 años, me dijo, mira, a mí mi papá me templó el ser y me dijo lo que se venía. Y entonces me dijo, mira, el éxito envenena, la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Así es que estate preparado porque tú no eres igual a todos. Eso es lo que quería enseñarles. Tú no eres igual a todos. Tú eres especial, tú eres diferente, tú eres mejor que el resto de las personas. Así que prepárate porque la gente te va a odiar. No eres el común de la gente. Extensión era campeón nacional narcisista. de natación. Soy cinta negra en karate y cinta negra cuarto dan en taekwondo. Y luego todas las palomitas, que a los narcisistas ahorita que vayamos viendo las características van a ver que todo es una buena oportunidad para presumir. Vean cómo si soy tan especial. Empecé desde los 7 años. Fui a Juegos Centroamericanos, a Juegos Panamericanos en la natación. Estuve a 2 segundos de una olimpiada. Soy piloto comercial, todo ese rollo. Entonces mi papá me dijo, siempre va a haber envidiosos rodeándote. Y desde niño, compañeros de la escuela, amigos y todo el rollo. Siempre va a haber envidiosos rodeándote. Cuando ustedes están con una persona narcisista, vamos a ver que la envidia es un tema recurrente. ¿Y por qué es un tema recurrente? Porque el narcisista tiene un ego sobreinflado, siente que es muy grandioso, muy fregón, muy todo. Entonces, algo que le pasa al narcisista es que dice, ¿cómo si yo soy tan fregón? ¿Cómo si yo soy tan increíble? ¿Cómo si yo soy tan chingón? Mi amigo, que no es tan inteligente como yo, tan atractivo como yo, vamos a suponer que yo mujer soy atractiva. ¿Cómo si yo soy tan hermosa? Mi amiga que no está tan bonita tiene más pegue que yo y yo no. Pero como no puedo admitir mi envidia porque soy narcisista y admitir que tengo envidia es admitir inferioridad, entonces lo que hago es que digo que mi amiga me tiene envidia a mí porque su novio se me queda viendo siempre porque yo soy más guapa. ¿Sí se fijan en eso? Entonces, la envidia va a ser un tema recurrente en las personas narcisistas, lo van a escuchar una y otra vez. Y envidia es, ya cuando el narcisismo está más patológico,
quiero que tú no tengas lo que tienes porque a mí eso me hace sentir inferior. Entonces te lo quiero quitar y robar, que eso es algo que hace ya un narcisista maligno o sociópata. Te lo quiero quitar porque yo, que soy mejor que tú, tengo derecho a eso, o quiero que lo pierdas para yo no tener que sentirme inferior. Este video es otro ejemplo perfecto de lo que les comentaba de la envidia también de Adame. Están hablando de La Casa de los Famosos, la que se puso súper de moda, de Wendy Apio y todos esos. Y chequen esto. Y si tú me das cuenta, pues era la casa de los roñosos, no de los famosos. Porque ¿quién es famoso ahí? No, el Apio Quijano, ¿quién es? El Apio Quijano, ¿quién es? ¿Cómo que quién es? O sea, ha de ser de otra generación, a lo mejor, Cava, por el amor de Dios. Pero es otra vez, como si yo, ahorita ven videos donde habla todos los protagónicos que tiene y cómo Emilia Azcárraga fue y todas esas asociaciones grandiosas que tiene. Como si yo soy tan grandioso, invitaron a, ¿quién sabe ese de Apio Quijano? Es la envidia que vemos en una persona narcisista. Ahora, estamos dentro de este tema de extensiones narcisistas. Vamos a ver a Palazuelos. Palazuelos, su historia es que la mamá era extranjera, se quería ir, un día lo agarra, sin permiso se lo lleva y el abuelo, realmente no el padre, interfiere y va con la Interpol o con lo que sea que fuera del FBI o no sé con quiénes, agarra y lo regresa a México y no vuelve a ver a su mamá. De niño no la vuelve a ver nunca. Y creció rodeado de... Por un lado, ser una extensión narcisista del abuelo, por otro lado, las humillaciones del papá, por otro lado, ser el favorito de las tías, pero realmente sin amor. Entonces, vean esto de cómo el abuelo toma decisiones basadas en su propio narcisismo. Yo siempre te voy a vivir agradecido. No en el bien de él. Pero quiero que entiendas una cosa. Tu hijo, en particular, de todos mis nietos, es uno... Le está contando cómo el abuelo le dice a la mamá. Te voy a vivir agradecido porque me mejoraste la raza. O sea, otra vez, esta parte narcisista, ¿no? Pero tu hijo es especialmente importante para mí. Importante para mí, porque es mi línea directa, es Roberto. Es Roberto, es mi línea directa. Roberto Palazuelos 2, mi papá 3, yo 4, mi hijo 5. Todos han sido primogénitos en la familia y todos somos sangre B positivo, a pesar de la sangre de la madre diferente. ¿Sí? Entonces, o sea, la madre no importa, no ha influido. Muy mal para mí sería mi hijo o mi nieto, ¿no? Entonces le dijo, mira, yo veo que no te llevas bien con mi hijo, yo veo... Y luego van esto. Nunca se te vaya a ocurrir llevarte a Roberto. Que se te vaya a ocurrir llevarte a Roberto. ¿Qué es lo mejor para mi nieto? ¿Eso qué importa? Lo importante es que es mi línea directa. Y que es Roberto Junior. Pero Roberto, él en el que entonces decía que yo iba a ser gobernador de Guerrero. Roberto tiene un destino y va a gobernar este estado. Roberto tiene un destino y va a gobernar este estado. Sé grandioso. Esa es tu obligación para cumplir mis propias necesidades narcisistas. Y algo que vamos a ver en todas las personas narcisistas es una gran falta de amor en su infancia. El único que yo encuentro que habla de esto, porque es el más integrado, es este Palazuelos, donde habla de las carencias tan grandes que él tuvo. Entonces vamos a ver este video porque este le da el clavo a cómo es la dinámica interna de alguien narcisista. No recibió amor y por lo tanto no aprendió a amar adecuadamente. En esto tiene toda la razón. Fíjate que en eso tengo muchas carencias. Fíjate que con mis novias he tenido mucho problema porque soy muy frío. Tuvo cosas, tuvo tías, estuvo el abuelo, pero no estuvo la mamá que le diera este amor. Y ¿Tú eres muy frío? Y el otro día se me puso a llorar una chavita con la que estoy saliendo y me dice, es que eres tan frío, yo soy tan cariñosa contigo. Y entonces se me salieron las lágrimas a mí también y le dije, mira, yo nada más te quiero explicar. Pero esto es lo que hace Palazuelos, conforme vayamos viendo los videos van a ver, esto es lo que hace Palazuelos diferente. Se me salieron las lágrimas, admite cómo es, tiene conciencia de cómo es difícil para su novia estar con alguien como él que es tan frío. O sea, tiene conciencia de otredad, no está totalmente ensimismado, está todavía en contacto con esa parte vulnerable y eso hace que no haya perdido por completo su humanidad y que esté en un espectro más sano, con muchas heridas evidentemente, pero sano. Una cosa, yo sufrí mucho de niño y a mí no me enseñaron a querer. Tuve muchas, No me enseñaron a querer. Por eso no soy cariñoso, por eso no abrazo. Digo, enséñame a querer tú, ¿no? Entonces eso es una carencia que tengo yo, ¿no? ¿Ha sido tu principal problema con las parejas? Sí. Sí ha sido mi principal problema porque de alguna manera a los niños los enseñas a amar y a abrazar desde niños. Y yo fui un niño que tuvo mucha carencia de eso. Mucha carencia afectiva. Son cosas que... Con el psicólogo más cabrón las arreglas, ¿eh? Y claro, él reconoce cómo estas heridas lo impulsaron a el éxito que tiene hoy. Pero esto es algo que los demás no hablan de la falta de afecto y la falta de cariño. Pero ¿por qué a los narcisistas les falta amor?
Si tuvieron una mamá edípica que estaba ahí sobres diciéndoles que eran lo mejor del mundo, o si tuvieron un papá narcisista que los validaba por ser exitosos o por ser tiranos como ellos, porque no necesariamente los narcisistas estuvieron abandonados, algunos sí, pero no necesariamente. Porque lo que yo te valido, tú tienes que ser grandioso para llenarme a mí. Y ahí se rompe el orden saludable de las cosas. Los papás dan y los hijos reciben. Entonces, cuando yo te doy para que tú llenes mis propias necesidades emocionales, en realidad eso no es amor. Una mamá débil no pone por encima de su hijo la dependencia que tiene hacia su victimario o hacia su tirano. Y entonces no puede amar a su hijo como necesita ser amado, no lo puede defender, no puede poner un alto, porque su dependencia es tan grande que me importas más que tú, que mi hijo. Si yo estoy con mi hijo, eres lo mejor, lo más bonito del mundo, lo más bello, eres perfecto, eso es porque yo necesito que tú seas perfecto, pero yo no te estoy viendo a ti, yo estoy viendo lo que necesito ver en ti. Y eso crea una sensación de vacío porque no sé quién soy, porque nosotros cuando somos niños aprendemos quién somos a través de la mirada de nuestros padres, que nos reflejan esto que les contaba de eres muy dedicado, eres muy disciplinado, veo que te gusta mucho la música, tienes buen oído, veo cómo eres buen amigo, que eres muy amable, veo que te cuesta frustración estas cosas, que te causa enojo estas cosas, y tú vas diciendo, mira, este soy yo. Y cuando lo único que te reflejan son lo que ellos quieren ver, hay una incongruencia en lo que tú eres y lo que te dicen que eres. Y entonces esta sensación de identidad definida no se genera, y me identifico con las defensas narcisistas como la grandiosidad y las que vamos a estar viendo, y no realmente con quien yo soy. Entonces, en el núcleo de una persona con herida narcisista, lo que vamos a ver es vergüenza, y lo que vamos a ver es un vacío interno que pareciera imposible de llenar, que trato de llenar con dinero, con atención, con validación, con admiración, y no llena, es más. Que por cierto, lo que hace que algunos narcisistas puedan llegar a ser súper exitosos, porque más dinero, más trabajo, más cosas, más. Entonces Palazuelos es lo que es en parte por eso, y él lo reconoce. Trump es lo que es en parte por eso, y Alfredo Adame lo que es en parte porque él era la extensión narcisista de su papá. Necesita ser el mejor, y que hizo fue el mejor. ¿Para qué? Para ser visto y para recibir amor, pero no lo reciben. Vamos a ver otro ejemplo de la infancia de Palazuelos sobre cómo se sintió humillado tanto por su papá como por los compañeros con los que creció, y cómo eso impactó fuertemente su personalidad. Y vamos a ver más adelante cómo, porque a una persona narcisista no le gusta necesitar, y aquí nos dice exactamente el momento en que decidió nunca más necesitar. Vean esto. Trayéndome muy controlado, no dándome muchas cosas para que yo sacara más casta, y sí lo logró, pero también me lastimó mucho. ¿Por qué? Porque me tenía en escuelas muy caras, con niños muy ricos, y de repente yo le decía, papá, me compra ropa, y me decía, agarra unos trajes míos y que te los arregles. Y le digo, no mames, son de los 60, cabrón. Ya sabes, cosas así, fue muy duro mi papá. ¿Tenía mucho dinero o no? Sí, a él siempre le ha ido muy bien, pero él tuvo mucho la cosa de traerme muy así. Para que crecieras. Que no quería que yo fuera un junior. Digo, lo logró, pero... ¿Lo logró? Pero te voy a decir una cosa, de alguna manera yo no se lo podría hacer a mi hijito ahorita, ¿no? Lo vean esto. En realidad es una pena horrible. ¿No crees? Tú no estás en edad para ir a esos restaurantes y esas cosas. Le digo, papá, por favor, la niña que me gusta, mis amigos y el rollo. Pues no me quiso dar, cabrón. No me quiso dar. Entonces ya me encerré en mi cuarto, y a mis amigos les llamé y les dije, puta, no sabes lo enfermo que estoy, me intoxiqué, y la madre... Por la pena no decirle que no me hicieron nada, que me dolía, es una pena horrible. Y entonces lloré toda la pinche noche, cabrón. Cuando me levanté ese día... Admite que llora. Un narcisista en el lado más grave, más maligno, no admite que lloró, está desconectado de eso, admite cómo le dolió, cómo le lastimó, está en contacto con esta vulnerabilidad. Una mañana, hace cuenta que me habían dado algo, güey. Y dije, nunca le vuelvo a pedir nada a este cabrón. Nunca le vuelvo a pedir nada. ¿Me entiendes? Y a chingarle a trabajar. Y a chingarle. Nunca le vuelvo a pedir nada a este cabrón desde ese momento. No me quisiste dar, vas a ver cómo no te voy a necesitar. Nunca más. Esa es una decisión que toma una persona narcisista. Y en el caso de Palazuelos también tiene bastantes rasgos obsesivos. De hecho, muchos rasgos obsesivos. Y aquí por último también cómo lo humillaban sus amigos ricos. También mis amigos muy ricos me humillaban. ¿Cómo crees? Sí. Yo Y eso pensaría, también que me eras, dio mucho punch. yo pensaría que eras como pues, el que todos querían, con el que se llevaban cañón. No, me humillaban. Incluso Entonces aquí tenemos cómo estas heridas que Palazuelos es el único que relata van creando esta vergüenza, van creando este vacío inllenable, y entonces va creando una personalidad donde decimos, me voy a inflar, voy a hacer, voy a lograr, voy a tener éxito para nunca volver a sentirme así, para no tener que volver a estar en contacto con esa vergüenza. Ahora vamos a hablar de estas defensas que construimos alrededor de nuestra herida para nunca volver a estar en contacto con la herida o estar lo menos posible.
En el narcisista maligno hacia el sociópata vamos a ver características que no vemos en todos los narcisistas. Entonces, este sadismo, como por ejemplo en el caso de Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein, que es obtener placer del sufrimiento ajeno, este sentirse con derecho es una característica, esa sí la vemos en todos los narcisistas, pero hay grados. Entonces, yo me siento con derecho, yo Epstein soy tan chingón, yo Harvey Weinstein soy tan fregón, que ¿por qué no voy a utilizar a esta mujer para mi placer? Es más, seguro quiere, es más, le hago el favor de estar conmigo. Entonces un sociópata ya tiene un elemento de parásito que no tienen todos los narcisistas, de consumir a los otros porque me siento muy capaz de hacerlo. Y si aparte yo puedo estafarte, robarte, abusarte, si aparte puedo hacer eso por medio de coerción, de fuerza, de dinero, de poder, que es algo que hacen los sociópatas, si aparte yo puedo hacer eso, soy exitoso en eso, es porque tú eres un pendejo, poca cosa, despreciable. ¿Me explico? Entonces, si yo puedo abusar de ti, eso habla de cómo tú eres poca cosa, no de cómo yo soy un abusador. Ese es algo que vemos en nuestros sociópatas que no vemos en todos los narcisistas. Entonces, ¿cuál es el caso de, por ejemplo, todos? O sea, estos tres es las mujeres como objeto que yo puedo tomar a mi placer. Es un parásito que yo puedo absorber y utilizar el poder. Por ejemplo, en la sombra de lo femenino, lo que vemos es que utilizan lo femenino es más hábil relacionalmente que lo masculino. Lo masculino está más en lo concreto, en la materia, ¿no? Entonces las mujeres tradicionalmente eran las mujeres en la cocina, en el chismerío y en el cuchicheo, y los hombres afuera en el asador o abriendo el motor del carro y viendo cosas mecánicas. Entonces lo femenino, siendo más hábil, como obtiene poder sobre ti, es manipulándote psicológicamente, y lo que hace el borderline y el histrionismo es que te hace sentir malo para que tú tengas que compensar, y manipulan a través de la culpa. O se salen con la suya. Esto no es pensado, en el borderline no es consciente, pero eso hacen. Es como, sí, te aventé un plato y te descalabré, pero es porque estaba muy triste, porque me sentí engañada por ti. De todos modos me aventaste un plato. Puedes tener derecho a sentir lo que quieras, pero no tienes derecho a actuar lo que quieras. Y en la sombra de lo masculino no vemos eso. En la sombra de lo masculino vemos que la manipulación viene por poder y fuerza. Fuerza física, por dinero o por relaciones, no por chantaje, no tanto, mucho menos. Y otro caso muy interesante de la sombra de lo masculino es que vemos estos casos, tanto el caso Trevi Andrade como Maxwell y Epstein, que esos eran el matrimonio oscuro, ¿no? Es la sombra de lo femenino se unió con la sombra de lo masculino, de manera que la dependencia de ellas y su propia sociopatía era tal hacia estos sociópatas que lo que hacían es que ellas mismas tomaban a mujeres para que sus parejas las utilizaran sexualmente, se volvieron sus reclutadoras para que fueran abusadas. Esto lo hizo Gloria Trevi y esto lo hizo Ghislaine Maxwell, perdiendo todo compás moral. Te quiero complacer tanto que te traigo, me vuelvo una cómplice de ti, yo me vuelvo también una persona que abusa. Y luego hacen lo que hizo Gloria Trevi, que es como, sí, pero es que yo también fui víctima. Pues sí, mamacita, pero tenías 30 años y qué lástima que fuiste víctima, pero eso no deja de ser un crimen. No digo que si yo hubiera estado en su situación hubiera hecho algo diferente si me hubieran reclutado a los 30, ¿no? Pero si yo hubiera estado en su situación también sería un crimen y también es ilegal. Mis acciones fueron ilegales. Y manipulo alrededor de que la gente sienta compasión hacia que yo fui una víctima, ¿sí? Esto es muy común. Entonces ahí están nuestros sociópatas. Ahora vámonos un poquito más al lado narcisista, desde el narcisista maligno. Vamos a ver que la principal defensa narcisista, y esta también la tienen los sociópatas, es la grandiosidad. Esa es la número 1, la grandiosidad, y algo que en inglés llaman entitlement. No hay una traducción adecuada, pero entitlement es yo me siento con derecho a, yo siento que tengo derecho a hacer, a tomar, a ir, a deshacer. Este sentido de derecho que vemos mucho, de hecho, ahorita, porque ahorita hay una epidemia de todos los trastornos del cluster B, que son los del lado femenino como el masculino.
histrionismo y trastorno límite del lado femenino y sociopatía y narcisismo del lado masculino. Están en la misma categoría. ¿Por qué? Porque son espejos. Es la expresión narcisista femenina y la expresión narcisista masculina. Vamos a ver estos ejemplos de grandiosidad de las personas narcisistas, empezando por Trump. Este es genial. Bueno, a mí este video hasta me da risa, me encanta, porque es como yo el más, yo puedo más, yo el más inteligente, el que más sé, el que más conozco. Vean esto. Es un recorte de muchos clips de Trump siendo Trump. I know a lot about West Point. Trust me. I'm like, Soy una persona inteligente. 14 or 15 times. I think we have the all-time record in the history of Time magazine. Tengo el récord de la historia de la revista Times de aparecer más veces. Tengo 50 veces. Soy el que más ha aparecido en la revista Times. I can read the polls maybe better than anybody because it seems that I understood the polls a lot better. Puedo leer las encuestas mejor que cualquier persona porque entiendo las encuestas mejor que los mismos encuestadores porque soy el mejor leyendo encuestas otra vez, ¿no? Polls a lot better than many of the pollsters understood the polls. I can handle bad stories better than anybody. Puedo manejar una mala historia mejor que nadie. Ratings, you have to admit that. I love the First Amendment. Nobody loves it better than me. With the exception of the Nadie ama el First Amendment más que yo. Uf, esto está genial. I've had a great successful career. I built a great business. What I do best, I build. It's probably Con la excepción del gran Abraham Lincoln, puedo ser más presidencial que cualquier presidente que haya ocupado esta silla presidencial. O sea, el más, el más, siempre más. something I could say that I'm very Tenía una carrera gran, exitosa. One of the great memories of all time. I went to an Ivy League college. I was a nice student. I did very well. I'm a very intelligent person. Uno de los mejores recuerdos de toda la vida. ¿Ven este uso de hipérboles? O sea, no nada más para decir que él es el mejor, sino el mejor recuerdo de toda mi vida. Pero ese uso del lenguaje lo hace constantemente, que es una buena estrategia de marketing porque la gente lo compra. Fue una Ivy League, que Ivy League son las mejores universidades del mundo. Fui un muy buen estudiante, me fue muy bien. Creo que soy una persona muy inteligente. Entonces, todo este uso de hipérboles. Ahora vamos a ver esto, que está padrísimo. Bueno, ya lo vimos un poquito en Alfredo Adame, hablando de cómo él fue el mejor karateca y el mejor esto. Y cuando ven estas entrevistas de Alfredo Adame, le encanta contar cómo Emilio Azcárraga fue por él mismo, o sea, cómo él es grandiosa. Y asociaciones importantes siempre. Vean esto. Soy el que más protagónicos Otra de vez uso de telenovela hipérboles, tiene el que a nivel más. mundial. Yo Exacto. más. Tengo 15 protagónicos individuales y tengo 7 protagónicos adultos con Laura Flores. Él es el que más. Vamos a ver unos ejemplos de Palazuelos. Ay, Palazuelos a mí me encanta, ¿eh? Nosotros en Muchachitas llegamos a tener 46 puntos de rating. O sea, ahorita el éxito más grande tiene 26, 27. Ya dices, wow. No, hombre, 46 puntos de rating era un pinche fenómeno, güey. Y era una manera nueva de hacer televisión, revolucionó la televisión. Y ahí... Él el más, y lo habla de cómo se cayó el rating cuando lo mataron en la novela y tuvieron que traerlo de regreso porque él el más. Y vamos a ver igual de esta grandiosidad que todo es una oportunidad para presumir. Este video me da muchísima risa porque Palazuelos está hablando de cuándo tocó fondo con la cocaína. Tuvo un problema de cocaína muy fuerte. Y me da risa que está hablando de casi se muere ahogado en una alberca, pero vean lo que hace primero. Desde los 20 hasta como los 25. ¿Y en qué momento fue el punto más bajo? ¿Dónde dijiste tengo que parar? ¿Qué pasó? Pasó algo muy fuerte. Yo estaba en Acapulco, en una mansión del dueño de Impacto, de la revista Impacto. Curiosamente, la mansión la acabo de comprar. Me la compré años después, imagínate. Yo siempre le decía a Pepe, qué pinche casota, cabrón, no mames. De verdad, qué bendito eres que tengas... ¿No les encanta? O sea, está en una casa que, por cierto, ya es mía, ya la compré. Que aparte es verdad, ¿eh? O sea, no creo que esté mintiendo. De hecho, estoy casi segura que no esté mintiendo. Vean otra vez otro ejemplo de grandiosidad. Pero pues mi familia es dueña de Acapulco, ¿sí me entiendes? O sea, la casa de Luis Miguel, al lado de la casa de mi abuelo, pues es un cuartito de servicio, o inclusive al lado... Que algo también que es muy común en los narcisistas es que ellos se engrandecen y devalúan a nosotros, ¿no? Se mueven en estos extremos de idealización y devaluación, y un narcisista puede inclusive moverse él mismo, se idealiza y se devalúa constantemente, y entonces tienen estas crisis muy duras. Ya vimos estos ejemplos de grandiosidad y ahora sigue este entitlement que ya revisamos un poquito con estas personalidades sociopáticas. Pero no es solamente con las personalidades sociopáticas. Los narcisistas se sienten indignados de que no tienen lo que en su fantasía grandiosa dicen merecer que tienen. Y de esto les voy a enseñar un ejemplo de Trump. Aquí vemos tanto la grandiosidad, el utilizar el poder, el coercionar, narcissistic rage, si era narcisista, ahorita lo vamos a revisar y vemos este sentirse con derecho a. Entonces, en estas dos entrevistas están cuestionando a Trump sobre dos cosas. En la primera lo están cuestionando sobre
¿Por qué el gobierno te perdonó tanto dinero en taxes? O sea, que pudo hacer uno de sus hoteles porque el gobierno les perdonó taxes y esta persona no estaba de acuerdo con eso y se indigna. O sea, ¿cómo te atreves? Porque yo tengo derecho a, y porque aparte ahorita les hablo de esto de la ira narcisista. Vamos a ver ese ejemplo. Le dice, tienes cerca de 160 millones de dólares en beneficios fiscales. Ve cómo la ridiculiza otra vez, minimizar. Leíste eso en el Times como... no hiciste bien tu trabajo de investigación, lo sacaste de una revistita. Y la respuesta de ella, a pesar de que es genial, no puede con el carácter de Trump porque te atropella. Le dice, Times dijo 168, o sea, como sí leí el Times y aparte hice mi investigación. Y aún así, esa es tu fuente de información, que hiciste otros cálculos, y le empieza a bombardear con preguntas que no son para que conteste, son para atropellarla, que ya no pueda argumentar más. ¿Sí se ven cómo la atropellan? Entonces, estas son demostraciones de poder, de sobajar al otro, porque tengo derecho a, porque soy grandioso y porque busco coercionar a las personas. Vamos a ver aquí otro ejemplo de lo mismo. En este caso, le está cuestionando de si su fortuna sí es tan grande, porque cuestionan la fortuna de Trump, que si realmente es más una estrategia de marketing a que realmente tenga el dinero. Y aquí lo están cuestionando y diciéndole, tienes una deuda de 3.2 billones de dólares y aparte tienes en pérdidas 40 millones de dólares mensuales. ¿Cuál dinero es el que dices que tienes? No hace match con lo que reportas en tu contabilidad. Y vean cómo se enoja. Esto es ira narcisista. Of about 3.2 billion, and that you're losing money at the rate of $40 million a year. True? Forbes has been after me for years. Ok, aquí vemos otra cosa, otra característica de las personas narcisistas, que es este gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? Las personas narcisistas no pueden tomar responsabilidad sobre sus errores. ¿Por qué? Porque es admitir que no soy perfecto. ¿Y cómo yo, narcisista, voy a hacer eso? Me es imposible. Un narcisista más enfermo, uno más sano sí lo puede hacer. ¿Cómo yo, narcisista, voy a admitir que y sí, admito que fue mi error, contacto esa vergüenza y entonces me hundo en una espiral de vergüenza y de duda hacia abajo. Entonces rechazo y no solamente no tomo responsabilidad, sino que culpo a otros por mis errores. Entonces aquí lo que está haciendo es este gaslighting. No es que yo no tenga dinero, es que Forbes está en mi contra. Les encanta esto a los narcisistas, están en mi contra. Devaluan las propiedades, dicen que el Hotel Plaza no vale lo que vale. Lo sigue cuestionando y utiliza otra vez esta técnica de arrebatar, de hacer muchas preguntas para atropellarlo, preguntas que no están destinadas a ser respondidas, evidentemente. Y esto es algo que se llama ira narcisista. ¿Qué es la ira narcisista? Cuando una persona toca este núcleo de vergüenza de la persona narcisista, hay una ira enorme. ¿Qué sale? Pues sale una parte sumamente enojada para defenderle. Y en el caso de Trump es nada más arrebatar con mucho enojo, pero en muchos casos son en estas relaciones violentas que los hacen sentir incompetente o poca cosa, donde puede haber violencia física, inclusive homicidios pasionales por parte del hombre hacia la mujer. Esa es la ira narcisista. Esto es ira narcisista. Si fueras listo. Otra vez lo atropella, ¿ven eso? Ahora vamos a ver cómo la persona narcisista se asegura de no necesitar. Y aquí vamos a ver unos ejemplos, empezando por Palazuelos porque son los mejores ejemplos que tengo. Les enseñaba el video anterior de Palazuelos donde se aseguró de no volver a necesitar a su papá. Y aquí relata cómo el abuelo desheredó al papá y la herencia que correspondía al papá se la dio a Palazuelos. Y entonces aquí está hablando de cómo todo lo que él ha hecho y toda su fortuna la hizo él. Me estás platicando y los Ferraris y tal, hace cosas que le has chingado tú solo. No nada más eso, Jordi. Yo le regresé la herencia a mi papá. A ver, ¿por qué dices que lo desheredaron? Vean esa cara cuando dice le regresé la herencia a mi papá. Vean esa cara de determinación, de orgullo, de te demostré que no te necesitaba, te regresé la herencia para que veas cómo no te necesito. Y bueno, eso aparte le ganó el respeto y fue una gran fuente de autoestima de Palazuelos. ¿Ves? Se siente sumamente orgulloso, evidentemente. Y luego vamos a ver este tema de no necesitar también en el amor. Aquí vamos a ver varias cosas de características narcisistas. Te casas. ¿Por qué escogiste a Yadira entre tantas mujeres? Porque saliste con muchas mujeres. Porque era una niña perfecta, era divina. Es divina.
porque era una niña perfecta, la elegí porque es divina. Pues obviamente necesita un accesorio que a él lo infla, necesitaba una niñita perfecta para él. Y bueno, se expresa obviamente con cariño y admiración sobre ella y sobre la mamá de sus hijos. Pero luego ve cómo habla de él en el amor. Y es mi gran amiga. Lo que pasa es que te confieso que a mí el matrimonio no me gusta, Jordi. Yo soy un hombre muy libre, no creo en el matrimonio. Soy un amante de la belleza femenina y no me gusta que me controlen ni me gusta sentirme que soy de nadie, ¿no? Entonces, bueno, terminé mi relación muy bien, pero tuve un hijo muy bien nacido, que es mi gran adoración, mi gran orgullo. Me hubiera gustado tener a la niñita, pero... Entonces otra vez volvemos a esta parte de no depender del apego evasivo, porque otra característica de las personas narcisistas es que tienen apego evasivo. Más completo sería dismissive avoidant. O sea, yo grandioso es dismissive, así que quiere decir que pues los otros como que poca cosa, es que los otros, no sé, me asfixian, me abruman, son dependientes. Ay, no, los otros no, y yo grandioso. Entonces no me apego a nadie porque todo el mundo es inferior a mí. Y esta dinámica la vemos inclusive en Palazuelos, que es el más integrado de todos. Alguien mucho más enfermo, pues vemos obviamente los ejemplos que ya dijimos de Epstein, de Sergio Andrade, de las mujeres son un objeto, mínimo aquí hay un poquito de relación, pero acá son un accesorio. Y vemos cómo a Trump le encanta estar rodeada de mujeres, desde las esposas que ha elegido guapísimas, son unos modelos, hasta los concursos de belleza donde sale rodeado de mujeres hermosas, pero son trofeos, esos son objetos. Por último, quiero que vean un ejemplo de las personas narcisistas dependen en gran medida de la aprobación del mundo exterior. Necesitan la aprobación del mundo exterior. Y es trofeos. Este ejemplo de Trump es un ejemplo perfecto. Vean lo que dice. Que compré el Plaza Hotel porque me volvía loco que otro lo tuviese. Porque lo veo diario. I look out on buildings all the time and I don't want to own them. It's a different mindset. When I buy the Plaza Hotel, to me that's exciting because Tenía que comprarlo porque es el edificio más bonito. Y dice ella, yo veo edificios todo el tiempo y no quiero comprarlos. it's a different mindset. Bueno, es diferente When I buy the mentalidad. Plaza Hotel, to me that's exciting because it's Cuando compro el Hotel Plaza, para mí es emocionante porque es un trofeo. Parte de la razón que es emocionante es porque son importantes, son glamorosos. Todos hablan de ellos, todos escriben sobre ellos. Es un nivel de importancia que creo que me excita. O sea, nada más importante y narcisista que esto. Ejemplo perfecto de la necesidad de aprobación del mundo exterior de las personas narcisistas. ¿Por qué lo necesito? Porque es un trofeo, porque estoy en el ojo público, porque me hace sentir importante y lo dice él con sus propias palabras. Entonces, esta oportunidad que vemos de presumir de estos ejemplos que les digo, tanto de Andrade como de Palazuelos como de Trump, esa es una característica narcisista de necesito inflarme y que me admiran para sostener mi autoestima. Entonces ya vimos las características de lo narcisista, nos falta una que se las voy a dejar al final, que es la más importante, pero recapitulando, es esta grandiosidad, necesidad del mundo, de aprobación del mundo exterior, sentirme con derecho a tomar de los demás porque me lo merezco. Vemos que son muy envidiosos, muy envidiosos. Vemos que tienen un apego dismissive attachment o apego evasivo, que es los otros poca cosa y yo soy grandioso. Vemos que necesitan trofeos, vemos que cualquier oportunidad para presumir es buena. Vemos que su expresión más patológica, este entitlement, se ve como dominar alrededor de tener poder sobre las personas, ya sea con violencia física, ya sea con dinero o ya sea con influencias. La última característica que vemos de las personas narcisistas es que para la mayoría de los narcisistas de un medio moderado, no del narcisista maligno al sociópata ya no les importa, pero de medio moderado, que es donde está la mayoría de los narcisistas de la población, es que tienen una gran necesidad de amor, pero su capacidad de dar amor es muy pobre. O sea, sí están preocupados por cómo se siente, como si le pusieran atención, si no le pusieran atención, qué necesita el otro, lo que quiero yo de ti. Pero preguntarse no les cruza por la cabeza, ¿qué necesita el otro? ¿Estará satisfecho? ¿Cuáles son sus sueños? Eso ni se lo preguntan, ni les importa. Esa es lo más difícil de una persona narcisista. Mucha necesidad de amor, muy pobre capacidad de dar amor. Espero que les haya quedado claro todo esto sobre la sombra de lo masculino. Si creen que este video es de utilidad, la mejor forma de que el algoritmo lo reparta a las personas adecuadas es comentando, dejando un like, suscribirte y si estás escuchando esto en Spotify, dejarme un review en el programa para que el algoritmo lo vaya subiendo.
Les recuerdo que tengo una suscripción mensual que se llama En Terapia con Kay Rodríguez. Por lo pronto están cerradas las suscripciones, pero puedes revisar para ver lista de espera, donde hay variedad de cursos donde te enseño diferentes cosas, desde tipo de apego, cómo sanar, vamos a ver inteligencia emocional, relacional, muchas cosas más, aparte de Q&As mensuales conmigo. Toda la información aquí abajo en la descripción. Les mando un abrazo y que tengan un bonito día.